Alejandro Salcedo, que es secretario general de UDOCBA. Alejandro, Gustavo Sacañino te saluda, M1520, La Voz Regional. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Un saludo para la mesa y para la audiencia. Buenos Bu- días. Bueno, más allá de toda la problemática que hay en la educación, yo recién decía que tanto la salud, la seguridad y la educación son los bastiones, las raíces fundamentales para sostener un país y que crezca, ¿no? El tema de la educación en la Argentina, no solamente el tema salarial, sino que también hay que agregarle el tema de la violencia en las escuelas, ¿no? A veces los alumnos, después principalmente en algunos casos los padres, y una situación que tiene a los maestros ahí como de mucha debilidad y que nadie prácticamente los defiende, ¿no? E ir a dar clases a veces se torna como una situación, según los alumnos, según los padres y la problemática, bastante insegura, ¿no? Bueno, coincido totalmente con tu reflexión respecto de que la salud, la educación, la seguridad y alguna otra área más son los pilares fundamentales de cualquier sociedad, de cualquier comunidad organizada. Y en el caso que vos hablas, sí, en líneas generales, la violencia ingresa a la escuela. En la mayoría de los casos, cuando son golpeados los docentes, lo son por los padres, digamos, disconformes con determinadas cuestiones que tienen que ver con sus hijos. Pero yo reitero, ratifico lo que vengo diciendo en innumerables notas periodísticas y en los ámbitos y en los foros en los que se decide la suerte de los docentes, que los únicos que están capacitados para llevar adelante la educación son los docentes, de ninguna manera los padres. Puede haber algún padre que entienda de educación, pero en general, como universo, los padres no pueden arrogarse funciones que son específicas de los docentes. En el caso de ayer, nosotros hoy estamos de paro en el distrito de San Vicente porque ayer le pegaron a dos docentes. En este caso, lo que ocurrió es que la madre ingresó al acto de donde se conmemoraba el 25 de mayo, el día de la declaración de mayo, y eh, argumentando que el hijo tiene una condición del espectro autista, que no podía estar presenciando el acto. Perdón. Sí, sí. Pero el nene, el hijo, el alumno, estaba bien, no requería ninguna atención especial porque estaba asistiendo bien, según lo que cuentan los docentes. La madre ingresó y le pegó golpes de puño a la preceptora y a la secretaria del colegio. Y además le profirió amenazas de muerte. Les dijo que las Epa, iba a matar. epa. Por lo tanto, ante la gravedad, nosotros, bueno, las docentes hicieron la denuncia a la fiscalía y nosotros dictamos esta medida de fuerza para poner de relieve la grave situación y además reclamarle a las autoridades que hagan todo lo que esté a su alcance para que la violencia cese en las escuelas. Ujú. Sí, no, recomponete, Alejandro, recomponete. Sabemos que en esta época del año muchas veces uno con la alergia, otro con tos y Sí, demás. ahí Este, estoy mejor. sí, no, pero llama poderosamente la atención, o no tanto, porque aparentemente esto que uno trata de sostener y evitar, ya es como que lo estamos naturalizando, ¿no? Mira, cuidado con los padres, porque a ver si viene y se enoja, la conducta del chico, fíjate qué decís, fíjate qué haces, y pasa más allá de la educación, porque uno también tiene que pensar en el alumno como persona, más allá de la enseñanza, ¿no? Sí, totalmente. Pero eh, yo lo que creo es que si supongamos que hubiese alguna cuestión que haya que plantear, algún conflicto, de ninguna manera puede ser a través de la violencia. Esto es lo que nosotros decimos. Tiene que ser a través del diálogo. El problema es que en la Argentina las máximas autoridades están con discursos violentos, violentísimos,
Y eso, para algún sector, no queda en lo discursivo, en lo simbólico. Sí. Pero hay algún otro sector de la sociedad que lo lleva a lo concreto, que lo lleva a la práctica, que la violencia, no puede practicar la violencia simbólica o la violencia discursiva y practica la violencia física. Pero esa violencia física legitimada por los discursos violentos, que además son discursos que legitiman porque son discursos de autoridades electas, de quien debe dar el ejemplo. Por eso es tan grave y le reclamamos a las autoridades, yo le reclamo de manera directa al presidente que termine con los discursos violentos, ¿no? De todo tipo, y que encare la situación de otra forma. Y a la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia, al ministro de Educación de la provincia, le reclamo que de manera urgente genere los dispositivos en San Vicente y en toda la provincia para convocar a una mesa intersectorial de prevención, erradicación, resguardo y reparación para con los hechos de violencia. En esa mesa multisectorial tienen que estar los inspectores de enseñanza, jefes, el organismo de niñez del municipio, la Secretaría de Seguridad del municipio, el Ministerio de Seguridad de la provincia a través de la comisaría, el Ministerio de Salud a través de su servicio de salud mental. Bueno, todos, porque eso, además, esto que estoy diciendo está normado en un acuerdo paritario para enfrentar estos hechos de violencia. Además de deslegitimar el uso de la violencia para resolver conflictos, también tener dispositivos políticos que enfrenten también en la práctica esta cuestión. Por eso hay que terminar con los discursos violentos y también hay que establecer los mecanismos para que cuando eso pase en la práctica estén las condiciones como para enfrentarlo. Que ningún padre se crea que le pega a un docente y no pasa nada. Bueno, eso también el Ministerio de Justicia con las fiscalías tiene que estar en esa mesa. Las docentes hicieron la denuncia por lesiones y por amenaza de muerte. Mire usted a la situación en la que se está llegando. Sí, bueno. Alejandro, a propósito de lo que vos estás diciendo, cuando se reúne la mesa paritaria, porque más allá de la paritaria que tenga que ver con el salario, creo que encima de la mesa se ponen otras dificultades o situaciones que hay que atender por parte de las autoridades, ¿no? Porque los gremios, los docentes, hacen una lectura de la situación, la ponen sobre la mesa y después el que tiene que tomar carta en el asunto es el gobierno. Más allá de las cuestiones paritarias, el tema como infraestructura, edilicia y otras cuestiones y también violencia en las escuelas, ¿se tratan en esas reuniones? Nosotros tratamos todos los temas que inciden en la cuestión laboral de los docentes. Nosotros, además de este tema de la violencia, nosotros estamos trabajando la baja de la carga de tareas. El docente está sobrecargado de conflictos, de tareas. Además estamos trabajando para un convenio colectivo de trabajo, porque la paritaria no es solo salarial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con los docentes no es solo salarial. Hay un conjunto de temas que le generan conflictos a los docentes. Evidentemente el salarial es el más importante, pero no es el único, y nosotros estamos trabajando eso. Por eso hoy el paro en San Vicente es para reclamarle a las autoridades educativas y políticas provinciales, nacionales también, municipales también, porque está en conocimiento el intendente Mantegazza, que tiene una sensibilidad muy especial para con los docentes, y que seguramente va a dar respuesta y va a acompañar el reclamo, como todos, obviamente, pero después tienen que estar los dispositivos políticos digamos, concretos para enfrentar esto. Y después también la justicia. La justicia tiene que terminar con esa permisividad de que le pegan a un docente y el responsable de esa agresión, de esa violencia, no pasa nada. No, porque si no, esto que decíamos al principio, de que la educación es uno de los pilares fundamentales, bueno, se va a perder. Bueno, estamos en una disputa cultural respecto de cuál es el rol del Estado, el rol de la educación, ¿no? El rol de la salud, porque también, fíjese usted, le están pegando a los médicos, le están pegando a todos los que representan al Estado. Después lo critican porque no es eficiente o algo así. Bueno, la eficiencia del Estado depende de las autoridades políticas. Cuando se habla de la nueva estatalidad, tenemos que tener también en cuenta eso.
¿cómo hacemos para que haya mayor eficiencia, pero teniendo en cuenta a los compañeros que trabajan en el Estado? El Estado tiene que ser un Estado que esté presente, tanto en las cuestiones más básicas como también en el equilibrio, porque el rol fundamental del Estado es equilibrar las fuerzas vivas de la sociedad para que se genere una armonía social. Bueno, si eso no pasa, entonces es hasta, digamos, hoy el presidente de la Nación le es bastante fácil, ¿no?, criticar, y que parte un sector de la sociedad, que por otra parte no creo que sea mayoritario, pero hay un sector importante igual de la sociedad que deslegitima la educación, deslegitima la salud. Fijémonos lo que está pasando con el Hospital Garrahan. Sí, es una institución única en la Argentina, y no sé si en la Argentina, capaz que en Latinoamérica, no sé, de nivel, de excelencia y único. No hay ninguna institución privada que pueda dar ese servicio que da el Garrahan. Y bueno, lo están desmantelando. El presidente de la Nación, desfinanciando a la provincia de Buenos Aires con destino a educación. El año pasado le ha quitado 2 billones de pesos, 2 millones de millones, solo a educación. Eso incluye el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tiene alrededor del 12, el 15% tenía cuando lo quitó respecto del salario. Bueno, todo eso genera cada vez mayor conflictividad social que nosotros queremos enfrentar, estamos enfrentando. Por eso reitero, el paro es reclamándole al gobernador de la provincia, al ministro de la provincia, al gobernador Kicillof, al ministro Silioni y a todas las autoridades que puedan, a la justicia, a la fiscalía, a todos los que tengan resortes para frenar la violencia que ingresa a las escuelas, que lo hagan de manera urgente, sí, porque cada semana, 2 semanas vemos casos graves de docentes golpeados. Y al presidente de la Nación le pedimos que termine con los discursos violentos y que le devuelva a la educación todos los fondos que le ha quitado, que recién acabo de mencionar el monto, que tienen que ver con salario docente, que tienen que ver con escuelas de doble jornada, con comedores escolares, con planes de terminalidad, bueno, con infraestructura, con un sinnúmero de cosas que le ha quitado a la educación en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires, que es donde me toca representar a los docentes, se las ha quitado y de manera urgente tiene que devolverlas. Entiendo. Sí, Alejandro, ¿te perdimos? Bueno, estábamos hablando con Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, porque hoy hay un paro por lo que sucedió el miércoles pasado en una institución educativa ahí de San Vicente, la agresión a 2 docentes. Por eso se convoca a un paro para hoy, 30 de mayo. Se va a realizar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana frente a la jefatura distrital para, como decía recién Alejandro, ya lo recuperamos. Sí, Alejandro estaba diciendo lo que iba a ocurrir hoy, la conferencia de prensa a las 11 de la mañana frente a la jefatura distrital. Y a propósito de lo que vos estabas diciendo, yo creo que a veces el discurso no ayuda absolutamente a nada, más allá de hablar de una desregulación, como que el Estado no interviene, pero cuando le conviene, sí, toma cartas en el asunto, porque es como que la situación se va de las manos. Me parece que el Estado tiene que estar por encima de todo, como un controlador, de alguna manera apoyando lo que tiene que apoyar, porque en definitiva tiene que ver con el crecimiento del país, ¿no? Y cuando hablabas del Garrahan de 100, y cuando el gobierno dice vamos a acabar con los ñoquis, haciendo referencia a de qué manera van a hacerse cargo de la situación, me parece que tiene que ver con una prepotencia que no conduce absolutamente a nada, a no ser que haya un interés detrás de todo eso, porque a una solución, a una reunión y a acercar las partes, me parece que está muy lejos de darse con ese discurso, ¿no? Absolutamente, seguramente debe haber ahí un sector económico que quiere quedarse con parte de los servicios que daba el Garrahan gratis para cobrarlos a un sector de la sociedad. La vergüenza, el oprobio que hemos tenido que vivir los argentinos con la frase del responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, sí, diciendo que una familia que tiene un niño discapacitado es un problema de la familia y no del Estado. Sí. Es una vergüenza, es un hijo de puta. Perdónenme la expresión, no sé si esto está saliendo al aire. Sí, no, pero está bien.
Y vos sabés que yo Es una entiendo, discúlpame vergüenza. Alejandro, entiendo porque eso causa Discúlpeme, indignación. perdón, discúlpeme el exabrupto, pero no se puede creer que esas personas nos estén gobernando. El que está a cargo de la discapacidad, desentendiéndose de la discapacidad. ¿Cómo puede ser? Bueno, Vos por eso sabés es que, que nosotros estamos reclamando, estamos haciendo la máxima medida de fuerza que puede hacer un sindicato, que es el paro, reclamándole al gobernador, al ministro, al intendente y al presidente de la nación. sí, vos sabés que nosotros ayer hablábamos respecto al tema de la discapacidad con una asociación que estaba luchando contra eso y nos decía que iban a quedar totalmente desprotegidos, nos contaban, y nosotros traíamos a colación lo que había dicho Españolo, ¿no? Y este padre me decía que también lo que había sucedido con una madre que formaba parte de la asociación, lo hemos perdido a Alejandro, lo vamos a recuperar nuevamente, porque la verdad esto último que dijo es algo que nos preocupa y mucho, porque nadie está exento de tener en la familia o uno mismo una situación de discapacidad, ¿no? Y creo que a partir de ahí me parece que hay que entender realmente cómo son las cosas. Así que ahí lo recuperamos nuevamente. Ahora te recuperamos otra vez, Alejandro, no te queremos robar más tiempo, pero te estaba contando que ayer hicimos una Sí, nota respecto a la discapacidad con, no recuerdo ahora, discúlpame el nombre de la asociación, creo que era, no sé si no era, PADEA, sí, de los padres autistas, y hacíamos sí, referencia a lo que había dicho Españolo, y él me decía sí, que la vicepresidenta, que formaba parte de la agrupación porque tiene un chico con autismo, también sí. les dijo que bueno, que los comentarios no influían para nada y que había que ver los números y no tenía estadística, como diciendo que no le importaba lo que estaba pasando cuando esta mujer me contaba, este hombre, había formado parte de la agrupación de discapacidad porque tenía un chico con autismo. Cuando se pasa del otro lado del mostrador, parece que la situación no es tan compleja. Difícil entender todo eso. Siempre digo, si no hay sensibilidad, si el político no le da paso al ser humano en algunas circunstancias, estamos complicados. Absolutamente. Yo les vuelvo a pedir disculpas públicas, mi sincera disculpa, porque yo estoy en contra de los discursos violentos y acabo de hacerlo, pero es que es indignante lo que dijo esa persona, ese funcionario, es indignante y lo repudio con toda mi fuerza, porque hay muchísimas familias en la Argentina que no tienen los medios mínimos necesarios para atender a una persona con discapacidad y que él venga a decir arréglense como puedan. Bueno, esto es lo que está pasando en la Argentina. Está gobernando el sálvese quien pueda, el individualismo del sálvese quien pueda, y está eh, queriendo reemplazar al principio de la solidaridad, que es lo que gobernó o lo que primó en la Argentina con algunas interrupciones desde mediados del siglo pasado, en donde, bueno, hemos vivido en comunidad organizada, en donde había un equilibrio entre los derechos del individuo y de la sociedad. Bueno, esta es la disputa cultural que me parece que tenemos que enfrentar. Así Sí, que, bueno, Alejandro, mis sinceras disculpas de nuevo por el exabrupto. está bien, se entiende, Alejandro. Te hago una pregunta. ¿En el 2016 no había un proyecto o ley que decía que los padres que agredían podían ir presos? No, mira, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que se agravó, se duplicaron las, no penas del Código Penal, sino del Código Contravencional, el Código Ajá. de Faltas de la Ah, provincia de está Buenos bien, Aires, está bien, está bien. que puede llegar a la prisión, pero digamos, no llega a la prisión ni siquiera el Código Penal. Era un mes de una prisión contravencional, no de la Ah, prisión está bien. desde lo penal. Sí, Y sí. pasaba a 2 meses. Ujú. Tampoco era una, digamos, y no me digo, que cumpla las penas que están previstas en la normativa, para eso los jueces la tienen que hacer cumplir. Pero me parece que la discusión no es solo de la pena. No me meto en eso, no soy especialista en el tema de si la pena sirve o no sirve para lograr ciertas conductas o para que no ocurran ciertas conductas, pero a mí me parece que lo que tiene que pasar es que tiene que haber una discusión política para frenar esos discursos y después para que se llegue a que cuando pasen las cosas los dispositivos hagan
desalienten esto, porque hoy pasó hace 2 semanas en San Fernando, hace 3 semanas en Villa Gesell. En Villa Gesell hace 3 semanas, un poquito más, a una docente le tiraron un termo con agua caliente, a otra docente la empujaron por la escalera y a una tercera la amenazaron de muerte. También hicimos paro. Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, nosotros ya alertamos que si esto sigue pasando, vamos a plantear un paro provincial en contra de la violencia que ejercen muchos no sé, pero que ejercen padres contra docentes que, vuelvo a reiterar, son legitimados por discursos violentos desde las máximas autoridades nacionales. Alejandro, en este colegio no es la primera vez que suceden este tipo de incidentes No. de violencia, ¿no? No. Violencias de todo tipo que pasan, no todos los días, pero regularmente, frecuentemente, en otras escuelas, ¿no? Lo más grave es cuando un padre le pega a un docente y lo amenaza de muerte. Bueno, eso es un límite que, cuando la sociedad empieza a legitimar eso, bueno, a mí me da mucha tristeza que pase eso, por eso, desde mi lugar, trato de dar la discusión para que eso se termine, la discusión pública y después, bueno, las acciones gremiales que están a nuestro alcance. Alejandro, ¿algo que quieras decir sobre el final que no hayamos hablado? No, bueno, agradecerte el espacio bueno, reclamarle, instar a todas las autoridades y en general también al pueblo argentino a que vea cómo, digamos, estamos acercándonos a un periodo en el que vamos a tener que tomar decisiones, que reflexionemos sobre cuál es el tipo de sociedad que queremos vivir. Podemos tener problemas, ¿no? Que siempre los va a haber. En las sociedades más desarrolladas hay problemas. Ahora, ¿cuál es el principio que va a regir a una sociedad? ¿El principio de la solidaridad o el principio del sálvese quien pueda, del individualismo del sálvese quien pueda? Yo creo que eso es lo que está en discusión en esta próxima decisión que vamos a tomar. Así que muchas Alejandro, gracias. no, gracias por tu tiempo y bueno, después estaremos hablando a ver si hay alguna respuesta a todo esto, más allá que hace tiempo que se viene pidiendo y la verdad parece que hay oídos sordos de muchos sectores. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y que tengas una buena jornada, ¿no? Bueno, gracias igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, este paro que hay hoy en San Vicente por este hecho de violencia no es el primero, no es el único.